muy difíciles y las inquietudes que puedan surgir en nuestras mentes, la palabra de Dios tiene respuesta a cada uno de ellos. Hoy tenemos un invitado especial y es el licenciado Alexander Jiménez. Él va a tratar con nosotros el tema los juicios de Dios. ¿Se retiran los juicios de Dios? ¿Por qué se retiran? ¿Por qué se pueden retirar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿A quién favorecer o no sus juicios? Todas esas cosas lo vamos a analizar esta noche en la santa palabra de Dios, la cual vive y permanece para mí. El diseño de Dios se complace en ustedes el segmento Aposento Alto. Así que vamos a pedir a Alex que nos dirija en oración para iniciar el estudio de esta noche. Oremos. En esta hora te damos gracias por el grato privilegio que nos da de presentarlo ante ti, de hablar contigo y de abrir tu palabra para de una forma perfecta tener la comunicación que necesitamos. Amén. En hora que vamos a estar aquí, te pedimos, Señor, tu santa presencia a través de tu Santo Espíritu pueda abrir el entendimiento y con la persona que estén conectadas y aquellos que escucharán este programa puedan, oh Dios, estas de bendiciones para la gloria tuya. Guíanos a te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, asimismo damos la bienvenida a los amigos que ya deben estarse conectando a través de Facebook. Le agradecemos mucho que nos acompañen esta noche. Vamos al capítulo 3. Vemos que en el capítulo 1 el profeta Sofonía inicia su y yo me pregunto, ¿quién se está lamentando? ¿Dios o el profeta? ¿Y por qué tendrían que lamentarse uno o el otro? Me gustaría ir brevemente, antes de responderte, darte como una brevísima reseña del libro. El libro de Sofonía pertenece a los profetas menores del Antiguo Testamento. Consta de 3 capítulos y 53 versículos, entre los 3 capítulos que lo componen, y es el 9º libro de los que nosotros conocemos como los profetas menores, que son 12, es el 9º. Entonces, Sofonía está hablando en el capítulo 3, en los primeros versículos, sobre la advertencia a la destrucción, los juicios que vendrían sobre Jerusalén. Habla sobre el libro habla de casi completo, habla más de juicio que de otra cosa. Entonces, en el capítulo 3 habla de los juicios que vienen sobre Jerusalén. Entonces, la situación que se da ahí en el libro el capítulo 3 de Sofonía habla sobre los juicios de las ciudades rebeldes, contaminadas y opresoras, y va desarrollando por qué esas ciudades Dios por medio del profeta y rebelde. Entonces, la exclamación que Sofonía da es una exclamación que viene directamente de Dios, porque recuerden que Sofonía era un profeta y los profetas transmiten un mensaje que Dios les da que revelen. Entonces, Dios revela la palabra Sofonía y Sofonía es el instrumento que Dios usa para que dijera las palabras que Dios quería darle al pueblo. Entonces, la exclamación viene de ambos, porque el profeta también tiene que sentir el clamor de Dios, tiene que identificarse con lo que Dios está diciendo para que el mensaje pueda ser efectivo y que vean que es un profeta de Dios.
Entonces, cuando el pueblo o la ciudad está pasando una degradación, Dios tiende a expresar esos tipos de clamor. O sea, que Dios se interesa, que Dios está pendiente de lo que está pasando con cada una de sus criaturas, ¿verdad? Sí. En los versículos 2 y 3, al parecer, el profeta le habla de una nación que no confía en Dios, una nación que no escucha la corrección. ¿A qué nación se refiere el profeta? ¿A qué nación se refiere? Es interesante, justamente hablando. Entonces, no podemos olvidar que Jerusalén era el centro espiritual del pueblo, porque allí estaba el templo, en ella estaban los sacerdotes, allí estaban los intelectuales, los escribas, los que tenían la ley de Dios y la interpretaban cada letra de la ley de Dios. O sea, allí en Jerusalén estaban las personas que tenían mucha información, conocimiento de la palabra y de la ley de Dios, a quien no le había confiado su palabra. Pero había un problema, porque el capítulo 2, que fue basado en el dice, ni escucharon la voz, ni recibieron la corrección, ni confiaron en Jehová, ni se acercaron a su Dios. Interesante. Dios está hablando allí de una nación desconocida, de alguien raro, de alguien extraño. Yo estaba hablando allí de los depositarios o de los que tenían la ley de Dios en sus manos, la palabra de Dios en sus manos, a los demás, y Dios le está diciendo que son humildes y también que se olvidaron de la corrección, que no confiaron en Dios ni buscaron Dios. Estaba hablándole a Jerusalén. A Jerusalén. Entonces a Jerusalén le estaba también diciendo el Señor, puede ser que el Señor le hablara de esa forma porque sentía que había decadencia espiritual y moral en Jerusalén en ese momento. Sí, sí. Los escribas conocían la ley, pero había un serio problema a la ley. Se le escapó percibir y comprender el espíritu de la misma. O sea, ellos tenían la ley, la interpretaban letra por letra, pero no sabían y se le olvidó el espíritu de la ley. Entonces, Dios, a de Dios, Dios le da una ciudad contaminada, opresora, una ciudad donde estaba controlada por la élite religiosa de ese entonces y los líderes eran la voz de Dios. O sea, se atribuyeron que ellos eran la voz autorizada de Dios y que ellos eran los que tenían la prerrogativa divina. Y llegó así a coartar las libertades hasta cierto punto de interponer castigos y reprimenda a todo el que no estaba en la élite o estaba sometido al sistema. Ellos decían que eran la voz autorizada de Dios, por eso ellos, en nombre de Dios, hicieron tanto daño. Y es interesante, Helen, y los amigos que nos están viendo y escuchando, que un siglo más tarde, cuando sobre ella, sobre Jerusalén, en los evangelios, Mateo 23:37 y Lucas 13:34, Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces 15 como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Óyeme, para que ustedes lo tengan, estamos hablando de varios siglos después. El mismo Jesús tiene que decir una sentencia en Jerusalén y oye lo que hace esa ciudad para ver lo terrible que era. La ciudad que tenía la palabra de Dios, donde estaba la gente que tenía que llevar el mensaje de Dios. Jesús dice: mata a los profetas y apedrea a quienes te envían. O sea, ellos totalmente eran opresores y distorsionaron la palabra de Dios. Ok, entonces la molestia, si se quiere, de Dios en el momento no era porque ellos estaban proyectando el
porque ellos distorsionando y se sentían con la autoridad de hacerlo, pero no lo estaban haciendo del modo correcto, ¿verdad que sí? Ok, entonces se relaciona a la sociedad que estaba hablando en ese momento con la sociedad de hoy. Claro que sí, perfectamente. Dios a través del profeta no le estaba hablando a un pueblo cualquiera, ni a una sociedad cualquiera. Eran los depositarios de su verdad. Eran los que tenían que llevar el mensaje real a todas las naciones. Pero se volvieron egoístas y lo encerraron para ellos. Tan egoístas que cuando Jesús va a predicar, ellos lo persiguen. De una u otra forma quisieron oprimirlo. Porque no entendían que Jesús no era una persona autorizada para predicar y que lo que predicaba no tenía la aprobación de Dios, según ellos, porque él no era del grupo o de la élite de ellos ni representaba sus intereses. Y por eso, el evangelio que Jesús predica, que es el evangelio de verdad, la ley que debe de ser, porque la ley todo en una situación hay una ley, es atacado y criticado fuertemente por los líderes religiosos de la época. Actualmente, en nuestros días, claro, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para, como depositario de la palabra de Dios, de sus verdades, no caer en el error que cometió Jerusalén de los líderes espirituales y de los atalayas del pueblo. Eso es muy delicado porque todo aquel que no es parte o no está autorizado no puede llevar un mensaje, no. O sea, la ley de Dios y la verdad de Dios para todo aquel que la abraza en su corazón y la predica. Por eso es la ley al testimonio. La verdad de Dios no está encadenada. Entonces, actualmente, eso es una vislumbre que nos da la misma palabra de Dios, que no debemos caer en el mismo error, que la palabra de Dios es libre, que el evangelio no es exclusivo de una persona ni de un grupo de personas. El evangelio de Dios, y él se lo da a quien él quiera y a quien él quiera manda predicarlo. Por ende, hay que tener mucho cuidado para no cometer los errores que cometieron los líderes religiosos de aquella época y perseguir a personas que quieran llevar un mensaje y dar con de Dios, porque podrían cometer o se podrían cometer errores como se cometieron con Jesús. Ok, Alex, interesante. Según le escucho y leí en el capítulo, me llegó una que es muchos teólogos, sociólogos, dicen estar preocupados por actual y por la sociedad venidera. Será, Alex, por la condición que nos describe el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4. Lo leo. El versículo 4 dice: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, son sus sacerdotes, contaminaron el santuario, falsearon la ley. Wow. Eso es una situación estremecedora, espeluznante y aterradora, por no buscar otras palabras que puedan. Ese fanatismo religioso, esos supuestos celos, ese deseo de acuñar el conocimiento de la verdad, llevó a estos líderes, o sea, acuñarlo y quedarse con él como que era de ellos, a cometer en nombre de la religión amenazas, opresiones, persecuciones, y llegaron al colmo de cometer asesinatos. Por eso que Jesús lo recrimina y le dice:
profetas, pero eran los que son enviados. La ciudad estaba contaminada de la opresión, el descrédito común. Y esa situación, cuando los líderes, los sacerdotes, los que tenían que ver con la administración del sistema religioso del pueblo, llegaron a ese punto, entonces Dios decía por medio del profeta que eran livianos. ¿Sabe qué significa cuando él le está diciendo a ellos que ellos eran livianos? Simplemente un grupo de personas que para nada le importaba lo que ellos protestaban. Dice que sus intereses se fueron por encima de los intereses de Dios, de lo que Dios le había mandado a decir. Y entonces ellos, por tener más posibilidad y más conocimiento, por eso el juicio iba a ser más la verdad. Y lo sabemos, mientras más conocimiento uno tiene, más uno tiene, más carga severamente Dios va a juzgar a uno. Entonces, ese versículo 4, Helen, y a los que nos escuchan a través de las redes, aquellos agentes espirituales a quienes se le había confiado la dirección y la formación espiritual del pueblo no cumplían con la responsabilidad, no eran modelos a seguir. Y dijo a los profetas que eran livianos, o sea, que eran sin peso de autoridad. Eso significa, al decir livianos, que no tenían peso de autoridad espiritual, ni moral tampoco. No eran un modelo a seguir. Eran oye, ¿qué eran ellos? Ellos eran profesionales de la religión, pero no eran líderes espirituales. Y no eran pastores, no eran sacerdotes, no eran dirigentes de corazón. O sea, y tenemos que acordarnos hoy de eso. No podemos convertirnos por cualquier posición que tengamos, o de pastor, o de laico, o de líder en la iglesia, anciano, lo que sea. No podemos convertirnos en profesionales de la religión. Hay muchos profesionales de la religión, muchos profesionales de la religión, pero no son líderes espirituales para guiar al pueblo. Porque cuando llegan verdades básicas, como pasaba aquí en Jerusalén, ellos, como tenían un conocimiento de la ley, eran los maestros, los profesionales, los que sabían, entonces lo interpretaban como yo quería. Por eso criticó tanto a los fariseos, tanto a los escribas, que llegó a decirle un punto que eran un hipócrita. Llegó a decirle a los discípulos, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Le iba a decirle sepulcro blanqueado, que cuelan el camello y sin embargo se tragan el mosquito. Le dijo, miren la viga en su ojo, del ojo suyo tendrá la paja en el ojo. Es una situación difícil. Usaban la religión, la palabra de Dios, para distorsionar la verdad, atacar a aquellos que la predicaban, desautorizar el mensaje que yo entendía de la autoridad, y solamente le daban privilegio a la élite o al grupo de ellos como sacerdotes y a aquellos que consentían someterse a lo que ellos decían. O sea, por eso Dios le dice que eran livianos, Dios le dice que contaminaron y falsearon la ley, algo terrible. O sea, cuando dice que contaminaron el santuario, si nos vamos al término contaminar el santuario y nos vamos al santuario del pueblo de Israel en la antigüedad, ¿y qué significaba eso? Era fuerte, porque contaminar el santuario es una palabra, es un término y una acción que tiene una trascendencia terrible. Que una parte de la contaminación es lo mismo que profanación. Y uno de los atributos que Dios le da al sistema, vamos a decir, al sistema papal, al cuerno de Daniel, es ese, que iba a echar por tierra la verdad, iba a tirar el santuario por el suelo, iba a contaminar el santuario, y también la contaminación significa que el santuario lo ensuciaron,
lo llenaron de cosas que no eran santas, no eran sagradas, fue profanado y la ley de Dios la falsearon, la usaron para chantajear y con ella condenaban al inocente, pero absolvían o dejaban por alto al culpable. Quizá era parte de su drenaje, lo dejaban libre, pero abusaron mucho, por eso era el término opresión. La opresión era fuerte ya. O sea que el hombre a veces llega a un punto tal que hasta el conocimiento lo secuestra, ¿eh? Que se adueña del conocimiento, entiende que el conocimiento es solamente a un grupo tal y que el otro no merece, porque mientras usted hablaba ahorita, me chocó mucho, recibió Jesús mismo, porque ellos entendían que no era de su élite, porque ellos entendían que andaba muy humilde. Este hombre con esta sandalia, con esta forma de vestir y con esta simpleza, con el trato de decir que es de los nuestros. Entonces, estamos cayendo en eso. Y se ve dirigentes de las naciones tienen mucho que ver también con la degradación social, con el pisotear la palabra de Dios que tiene la sociedad en conjunto. Por eso es que Apocalipsis dice que todos los reyes de la tierra de una han beneficiado a este sistema. Eso es la palabra de Dios. A los cristianos se le aconseja tratar de evitar todo lo que se pueda, tema a niveles políticos, porque la corrupción es fuerte. Hay una declaración de Elena que ella dice que cuando nosotros votamos por una persona que es corrupta o que hace la cosa para nosotros, estamos prácticamente también siendo y las y los países, la mayoría, porque la mayoría de líderes han abandonado y son de ahora. Y la mayoría de esos líderes, en su gran porcentaje, casi total, son los que se van a unir a ese sistema que va a tirar, que está tirando la ley por el pueblo. Van a dar sus fuerzas para perseguir a los hijos de Dios, aprobando leyes contrarias a la palabra de Dios. No tienen temor de Dios. No, no obedecen a Dios. Dios es totalmente condenada por la Biblia. El entorno es totalmente condenado por la Biblia. O sea, el favoritismo, el clientelismo, por la cara, por un beneficio, es condenado. Y Dios y el cielo anotan todo eso. Y tiene un ángel que va anotando todas las cosas que uno va haciendo. Y al final no se arrepienten, tendrá su paga. Gracias al mismo Dios que hay tiempo todavía. Pero no se va haciendo. Pero todo apunta que hay un gran día de juicio. Sí. Vamos con cuidado. Entonces, en esta tesitura, Alex, ¿cuál es lo que Dios espera? Esos violencia en la sociedad. O sea, que pueden ser líderes religiosos, políticos, social. ¿Qué es lo mínimo que Dios espera de esos líderes? O sea, esos líderes pueden tomar la Biblia y hacer como hacían algunos líderes de Jerusalén, tomaban una parte, la interpretaban, le daban el uso que querían. O sea, es causado el mayor de los males vamos a decir, en el ámbito espiritual a las personas. Sí, realmente. Dios, yo le leía a esos líderes lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 6, los versos del 6 al 8.
si hay una necesidad que ellos tienen de cómo agradar a Dios, haría la pregunta que dice el libro de Miquel, el versículo 6 del capítulo 6 dice, ¿con qué me perdonar? Y adoraré al Altísimo. Es la preocupación de sus líderes decir, ¿cómo agrado a Dios? O sea, una pregunta. Si me presento con tal cosa, decía Mica, si me presento con un holocausto, con becerro de un año, se agradará a Jehová de lo que yo puedo ofrecer de manera comprando conciencia, dando gente, yo le dé un ejemplo, como dice aquí, aceite. Si diera mi primogénito por su rebelión, si diera el fruto, todo lo que a Jehová, por el pecado de mi alma, Jehová se agradará. Y el mensaje que dice el verso 8, y Dios no lo dice a ti, a mí, a cualquiera que esté escuchando, y a esos dirigentes políticos, que yo sé que el mensaje va a llegar. Si están preocupados de agradar a Dios, Dios solamente le dice algo en el verso 8, que Dios dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, Dios ya te dijo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Dios no te está pidiendo a ti, ni carnero, ni que te presente a Él con regalos, con dineros, con presentes, nada. Dios simplemente pide una cosa de ti y dice, solamente Dios pide que haga justicia, hacer justicia. Cuando un gobernante es justo y hace justicia, una justicia real no contaminada, eso agrada a Dios. Cuando un ser humano hace justicia y es justo, eso agrada a Dios. Es una característica de Dios. Y Dios siempre cuando va a salvar a Noé en el diluvio con el arca, dice que no era un justo, entre otras características. Cuando Dios va con Job, no lo dice Dios a Satanás, no he visto mi siervo como un hombre justo, recto. O sea, es una característica. Y dice, solamente hacer justicia, amar la misericordia. Que te humilles delante de Dios. Humillarte ante tu Dios. Justicia. Dios pide que cada persona está dirigiendo al frente del país o a la institución que haga misericordia. No puede ser misericordia. Porque son dos elementos importantes en la vida. Dios lo obliga a los dos. Dios hace justicia con misericordia. Pero también nos humillemos ante Él para pedir sabiduría que nos pare. Entonces, no es nada del otro mundo. No es difícil. Excelente. Y pensaba yo mientras usted hacía esto, las personas que tienen influencia son muy respetadas y oídas por el pueblo. Recuerdo que cuando el presidente nuestro dio el discurso al principio, cuando la cuarentena, él terminó con un texto bíblico a la nación. O sea, su derecho para crear conciencia en el pueblo. O sea que si se quiere, con su influencia, ellos pueden ir a Dios, clamar a Dios, pedir a Dios esa justicia y de esa sabiduría, de esa misericordia y ese amor. Y a gran parte de la masa también hace la influencia de ellos. Es algo muy bonito, es bueno que lo el amor para ponerlo en práctica. Y el que vive el mundo. Un tiempo en el que tenemos que pensar en que los juicios de Dios o están o en cualquier momento estarán sobre la tierra, sobre el mundo y específicamente sobre nuestra nación. Entonces, hay algo muy importante que tampoco. ¿Cuál que se retiran los juicios de una nación, de un individuo?
lo tenemos y Jonás. Ve a Nínive y predícale, porque si no la voy a destruir en una cantidad de días determinados. Jonás no quiere ir a Nínive porque Jonás entendía con toda razón que Nínive era una ciudad corrupta, corrompida, desobediente, no amaba a Dios. Era una ciudad fatalmente terrible, por poner un... Pero Dios lo manda. Y oye lo que Jonás le molesta, que él dice que si él predica en la ciudad, él sabe que Dios, si se arrepiente, lo va a perdonar. Increíble, un profeta de Dios. Y sabemos todo el mensaje de Jonás. Al final, el mensaje de la predicación a Nínive fue el mensaje de predicación a Jonás. Porque al final Dios le hizo entender que Dios lo ama a todos y que Dios tiene Dios al pueblo arrepentirse de conocer su pecado retiró los juicios, no la destruyó. Entonces, y así hay ciudades y personas en la Biblia que Dios ya casi enterando cuando la guía, y dice, tú vas a morir, prepara tu casa, Ezequiel cae de rodillas, le ora a Dios, y antes de Isaías sale, Dios le dice a Isaías, devuélvete, y dile que ya, que no va a morir, que le va a dar un chance, porque Ezequiel le oró y le rogó a Dios de corazón. Entonces, ¿qué retira el juicio de Dios de una nación o de una persona? Cuando reconocemos nuestras faltas, cuando reconocemos que hemos pecado, cuando buscamos de Dios, cuando nos arrepentimos de todo corazón, entonces Dios nos da la oportunidad que necesitamos, recordando siempre que las consecuencias indican que Dios te haya perdonado. Y las consecuencias, muchas veces Dios te perdona y las consecuencias no vienen. Pero en términos, vamos a decir, hasta directamente personales o directo, hay consecuencias que Dios puede perdonar. Por ejemplo, hay gente que me dice, no, porque la gente tiene que yo perdono, tengo que aceptar todo de nuevo. No lo hace. Pero hay condiciones. Jesús perdonó a la mujer ramera que iba a apedrear y le dijo, tu pecado es perdonado, pero vete y no peques más. Dios perdonó a la niña Eva. Sí, pero eso se llama consecuencias. Entonces, Dios retira su juicio cuando reconocemos mal, cuando nos apartamos del mal, cuando llamamos a Dios y lo pedimos. Entonces, Dios tiene misericordia, pero Dios conoce el corazón, porque si llega un punto, tenemos una cualquiera que no se arrepiente, sino que remordimiento, pero no con arrepentimiento. Porque tenemos Pedro, que cuando falló, él se arrepintió de corazón y reconoció. Dios puede retirar los juicios. No hay ejemplo en la Biblia, en ciudades que han llegado a límites y cuando le claman y le oran a Dios, Dios tiene misericordia. Y este último ejemplo de esta pregunta, David cometió un error, censó al pueblo, no le correspondió, pero nada tributo que le da a los sacerdotes, tenía gente clasificada para esto. Y cuando David censó al pueblo, él se da cuenta de que cometió un error, entonces le manda a decir por medio del profeta, el pecado que comete, y si tú tienes tres opciones, te voy a dar tres opciones. Te voy a dar hambre, o tiempo corriendo de tus enemigos, o sea, que tus se persigan. Y David dijo que el hombre tiene misericordia, pero de Dios. Y entonces él recibió que Dios no este. Y el ángel de la muerte, Jehová comenzó su misión. Y David, cuando él ve que el ángel de Jehová ya había matado a mucha gente, la peste, y David ve que iba para una de las ciudades principales, ya el ángel, que lo vio en
que Dios dejó que él viera lo que estaba pasando porque era el culpable. David cae de rodillas y dice, Señor, culpa tienen ellos si fui yo que cometí el pecado. Son yo y mi familia que debe de pagar lo que ha pasado. Y dicen que Dios tuvo misericordia porque el arrepentimiento del corazón y tuvo su mano y no yo la Dios puede retirar los juicios si nosotros de todo corazón no nos apartamos, nos arrepentimos. Por eso hay que cuestionar, ay, después me toca, eso todo lo malo que no, que hizo tanto daño, ahora se arrepiente y critican cuando la gente se arrepiente. Y se arrepiente, miren, yo le tengo una muy buena noticia a muchos, de corazón muy abierto, no importa lo que te haya hecho, pero se hace de corazón, Dios lo perdona. No es garantía de no cualquier consecuencia, pero el perdón está, si usted lo hace de corazón. Y a los que dicen lo contrario, que dicen ahora que no se arrepiente, sí que también Dios tiene una historia de todo el mundo. Una misericordia que tiene un límite y que va a llegar un tiempo cuando va a seguir. Pero ahora mismo hay oportunidad, pero porque Dios conoce el corazón, Dios no le puede mentir. Exactamente. Interesante, pero muy bueno, muy buena noticia. Es saber que no importa lo lejos que nos hayamos ido, que no importa el pecado tan grande que hayamos cometido, que no importa la falta que hayamos cometido contra Dios o contra el prójimo, si hay un arrepentimiento real y genuino al escuchar este tema interesante y siente el deseo de buscar de Dios, de clamar, de caer de rodillas delante de Dios, hay oportunidad de vida para ti porque Dios retira sus juicios. Eso es. Y puede ser que algunos de nosotros, los que ya nos llamamos cristianos, necesitemos de ese arrepentimiento real, leal y sincero, que estemos pasando por una situación parecida a la de Jerusalén y que necesitemos caer de Dios para que Él retire sus juicios sobre nosotros. ¿Cómo es que la mayoría de las personas, de los llamados cristianos, fallamos? ¿En qué punto por el que los juicios de Dios puedan estar ahora mismo llamándonos a cuenta? Mira, el capítulo 3 de Sofonía dice elementos claves que nosotros como cristianos debemos de tomar en cuenta para no cometer esos errores. Primero, nosotros una constante con los nosotros necesitamos hacer un compromiso. Y yo estaba explicando un tema que hablaba del Espíritu Santo. Yo decía que nosotros tenemos una gran responsabilidad en el mensaje que hemos creído. Todo cristiano debe de asumir esa responsabilidad. Adventista, no adventista, de cualquier otra denominación. Y te digo porque hay de otra forma con tantas cosas diferentes en el mundo que no tiene conocimiento. Porque hay muchos cristianos irresponsables con la palabra de Dios. No quieren asumir la responsabilidad. Hay muchos cristianos que la adaptan a su conveniencia personal y tienen la religión como tiendas que han llegado alto. La tienda que más gente va a cuál es barata. Entonces, hay personas que andan buscando iglesia como que son tiendas de esos lugares. Cuando uno entra a esta tienda, a los precios, hay los que están muy altos, siguen para la otra, pero tú ves que las tiendas, la mayoría de tiendas que tienen mucha gente porque hay más oferta y hay más variedad. Eso es algo que se de las religiones.
Y la variedad no tiene que ser necesariamente variedad de programación. No. Variedad es que tú puedes elegir la ropa que te quede a la medida. O a la medida. Entonces, hay muchos cristianos, muchas personas que son muy responsables. Entonces, pide Dios que seamos sinceros, que seamos obedientes. Si me amo, guarda mis mandamientos. La mayoría de las religiones cristianas no quieren igual los mandamientos de Dios. Que dicen que fueron abolidos. Cuando bíblicamente no hay ningún verso que diga eso. Y hacen como hacían los líderes religiosos que falsean la ley, falsean la palabra y la adaptan a sus conveniencias. Tenemos que tener cuidado como cristianos de la verdad que nosotros tenemos y que conocemos, no cometer dos errores que se pueden dar. Se comete un pecado por acción y un pecado por omisión. Acción, decir lo contrario de lo que la palabra dice para ocultar la verdad o adaptarla a mi conocimiento. Por eso dice la Biblia Apocalipsis que el que le agrega la palabra a este libro, no es la, le serán añadidas las 7 palabras y el que lo quite le quitarán su nombre del libro de la vida. Y ese texto, yo lo veo tan general en la vida mía, en la vida tuya, en la vida del que no está viendo, del dirigente, del pastor, de todo, a todos los niveles. Porque añadir y quitar no es solamente yo distorsionar o variar la palabra de Dios en cierto punto. Cuando yo no digo lo que tengo que decir, yo estoy quitando. Cuando yo digo lo que no tengo que decir y añado otra cosa para variar la atención, yo le estoy también le estoy añadiendo. Por eso es delicado. Entonces, tenemos que ser más responsables en el mensaje que tenemos, la verdad. La ley de Dios está vigente y va a ser el punto de juicio de todas las naciones, porque la ley de Dios refleja el carácter de Dios. La ley de Dios, todo está vigente de lo que tiene que ver con los mandamientos de Génesis a Apocalipsis. Y Dios va a juzgar, por eso en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que tienen el testimonio de Jesús. Arrepentimiento cada día, igual de Dios cada día, continuando por el camino de cada día. Y si estamos un poquito confundidos, arrodillar, decirle al Señor, Señor, ilumíname. ¿Qué tú quieres que yo hoy? ¿Cuál es tu mensaje? Y cuando veamos la palabra, no podemos quitar o despreciar, decir, no, esto sí, aquello no. Lo que tú digas, esto hay que hacerlo en sus manos. Amén. Amén. Muy interesante. Entonces, hay una buena noticia también, y es que si has estado errado, porque a veces tenemos ignorancia, otra persona, mi papá me enseñó que las cosas son así, mi abuelita me dijo que así son las cosas, mi pastor me dijo, el sacerdote me dijo, pero sin embargo, vemos aquí que podemos acudir a la palabra de Dios y que la palabra de Dios tiene el diseño perfecto para cada una de nuestras vidas. Dios diseñó un plan perfecto. Ahora bien, lo que Dios diseñó fue para atacar al hombre, para que cada vez que el hombre estaba vestido o imperfectamente, darle con el latigazo, o hay un propósito específico que engloba el carácter de Dios. Mira, si Dios, como dicen algunas personas, y si lo están escuchando y cuando lo escuchen, el mensaje que les voy a dar es el siguiente. Si Dios hubiese sido tirano, desde que Adán y Eva pecaron, le da la sentencia de muerte y mueren ahí. Si Dios hubiese sido tirano, durante toda la vida del Antiguo Testamento y todas las historias bíblicas que tenemos, son reales porque tenemos por fe, Dios siempre se preocupó por el tema del perdón. Por eso Dios le dice al pueblo
a Moisés, me harán un santuario conforme el modelo que yo le voy a mostrar. Y cuando le da la institución del santuario, el santuario representa el plan de Dios para la salvación del hombre. El hombre no merecía nada. Si Dios hubiese sido tirano humano, ¿cuál fue la necesidad de perder su tiempo con nosotros los seres humanos por el pecado? Y la Biblia dice que el pecado es primero transgresión de la ley. La ley y dice que la paga del pecado es la muerte. Y Dios es tan maravilloso que manda a Jesús para perdonar. ¿Eso es característica de Dios malo y cruel? No, no puede ser. Si Dios hubiera sido así, primero de como lo va a hacer en el tiempo final, de el síndrome que venía. O si manda a alguien, va a ser quizá en manera, voy a poner el simbolismo directamente desde Ezequiel capítulo 8 y 9. Dijo al ángel, el santuario y mátalo a todos. Empieza por los ancianos, las mujeres, los niños, lo claman y el pueblo, lo que tienen el sello. Pero bueno, la oportunidad que Apocalipsis, los vientos significan destrucción y Dios lo tiene detenido con 4 ángeles representados en Apocalipsis, que ellos van a preguntar, ¿qué dice el ángel más poderoso? El mismo Jesús, el mismo ángel poderoso que le dice, no tengo viento hasta que mi pueblo sea sellado. Todos los que estamos aquí, que hemos creído y los que no han creído, todavía tenemos la oportunidad de recibir vida y de recibir el sello de Dios. Estamos a tiempo todavía. Es el mensaje de buena nueva, pero pronto sobre la tierra y ya lo estamos viendo. Pero Dios está dando oportunidad hasta el último momento. Dios es, y lo mostró al dar a Jesús la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Lo mostró al abrir el velo del santuario para que entrara a un lugar santísimo. Y lo mostró que dejó al Espíritu Santo intercediendo aquí de una u otra forma para a reconocer que somos pecadores de Él y ayuda a tener ese encuentro, ese sentimiento, no digamos un sentimiento cualquiera, no, esa convicción sería la palabra, de que necesitamos un Salvador que nos lleva a Jesús. Así es, en el capítulo 20 vemos a un señor allí que se quiere ir, porque dice que nos va a libertar, que en aquellos días, en aquel tiempo, en aquel día del juicio, cuando yo crea, cuando yo escuche su palabra y quiera ponerla en práctica, Él me va a librar de la cautividad. ¿De qué cautividad está hablando profeta allí, Alex? El versículo, para caer el versículo 5 dice que Dios es justo y hace juicio. Justo y hace juicio. Para usted hacer el juicio tiene que ser justo. Porque si no dependerá. Ese es el problema. Para usted porque quienes están haciendo justicia son gente que son injustas. La ley es justa, es buena, pero el que es malo es quien la aplica. ¿Entiende? Por eso Dios, cuando hace justicia, Él hace justicia bien porque Dios es justo. El versículo 8 habla del juicio final y algo interesante en el versículo 8. Oye, el versículo 8 está yendo. Ya cuando Jesús venga ahora por segunda vez, habla del juicio de las naciones. El versículo 8 habla que Dios se va a levantar para juzgar a las naciones, que va a juntar los reinos y sobre ellos va a derramar su enojo sobre el castigo sobre los malos. Pero mira lo que dice el versículo 18 en esta versión de Valera 160. Léete el versículo 18, a ver qué uno dice.
versículo 8 dice, por 18, tanto, el 8, 18. ok, 18. Dice, como en día de fiesta apartaré de ti la desgracia, te libraré del oprobio que pesa sobre ti. Mira, por eso me encanta las versiones. Dice lo siguiente, que acuerde con el capítulo. Dice, reuniré a los fastidiados. Oye esa palabra, reuniré a los fastidiados, dice la versión Reina Valera 60, por causa del largo tiempo. No fueron para que el oprobio de ella era una carga. Mira, los versículos del 8 adelante, Dios está hablando de juicio, de liberación, de redención, pero ese redención es con los oprimidos. Pero aquí estos oprimidos, de estos oprimidos que se mencionan aquí, estamos relacionados a los versículos del 1, vamos a decir, del 5 al 6, donde justamente del pueblo, de los sacerdotes, de los líderes, que oprimían al pueblo, oprimían a los necesitados, falseaban la ley, hacían injusticia, y muchas personas que estaban en el pueblo, según dice el verso 19, se descarriaron y eran como por causa de los dirigentes que no supieron dirigir al pueblo, porque oye como él dice, en aquel tiempo yo aprenderé a todos los opresores y salvaré a la que cojea, oye, a la que cojea, porque el fruto, esa que cogía era fruto de la opresión que tenían en el pueblo. Y recogeré la descarriada. Muchas personas se han ido de las iglesias y se han descarriado por la forma en que muchos líderes, incluyendo, al igual que los sacerdotes en la antigua, manejan y ministran la palabra de Dios. Ahora, de nosotros y de todas las personas, que hay alguno que lo está escuchando, uno que está apoyando porque está, o me voy o me quedo, ¿qué hago? Porque es que estoy viendo lo que no debo de ver y soy cristiano. Y para aquellos que son una situación que pasaron en la iglesia, lo entendemos, pero nuestro día y nuestra vista debe estar con Cristo Jesús. Definitivamente que sí. Capítulo está diciendo, mira, aunque dirige o cualquier otra persona se porte mal, cometa pecado constantemente, viole la ley, no sea un ejemplo, no sea un modelo, te oprima, te persiga, Dios te desanime. Cuando el ángel de Ezequiel va a sellar, hay un grupo que dice, Dios le dice, sella a aquellos que vienen reclamando por los pecados del pueblo. Hay muchas personas que están predicando verdades de la palabra, que están por Jesús, por el mismo sacerdote, digamos ahora por dirigente y por líderes, y donde quiera que se mudan o van, mandan la línea diciendo, cuídense de fulanito, que no es fácil. Son personas que quizás tienen un buen testimonio. Lo que pasa es que hablan su verdad del presente, son frontales, pero muchas veces pasa como con Jesús. A Jesús querían callarlo porque Jesús no representaba a los hijos del pueblo y no fue de otro lado que venía del pueblo. Entonces, ¿qué dice Dios con esto? Que Dios quiere que nosotros entendamos primero la responsabilidad y es de dar el ejemplo y el testimonio de su palabra, de ser rectos, de ser obedientes, de ser respetuosos, de ser comprometidos,
aquellos que tienen un conocimiento más elevado por diferentes razones, ya sea por estudios, porque recuerden lo que digo ahorita, el estudio no te hace un líder espiritual. Tú puedes ser un profesional de la religión, pero no, pero un líder espiritual. Ojalá todo ser humano que está a nivel de liderazgo ser un profesional, si se quiere decir de la religión, pero sobre todo usar eso para ser un líder espiritual. Amén. Es necesario. Mientras más conocimiento, es más humildad. Mientras más conocimiento y más preparación, más buscar de Dios, más sencillez y sobre todo hacer lo que Jesús hizo, ser más servicial, porque Jesús le dijo a los discípulos, mira, el más pequeño en el cielo, el que más sirve. La grandeza en esto que nosotros creemos se traduce en servicio, en humildad, en reconocer. Somos grandes cuando reconocemos que fallamos en algo independientemente de mi doctorado, de mi maestría, de mi conocimiento, pero la palabra de Dios está ahí y Dios dice que tomó a los sencillos y humildes para humillar a los grandes, pero esos grandes tienen que ser necesariamente los líderes que tienen un conocimiento. Está hablando de personas altaneras que se valen de la verdad para demostrar lo que ellos aprendieron en ponerlo, y eso sea lo religioso. La ley, conocemos la ley, lo que la vemos la manejamos, por ende, nosotros somos los que sabemos de esto. Quisieron hacer esto con Jesús, pero el castigo le llegó. Y por último, en esta parte, Dios va a traer otra vez y va a reunir a todos en aquel tiempo. Dios va a poner alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Y cuando levante nuestro cautiverio delante de Jehová, él lo dice. Y un texto interesantísimo, el verso 13, dice, el remanente de Israel no hará injusticia. ¡Wow! ¡Qué verso! El remanente de Israel no hará injusticia. Ni remanente de Israel no hará mentira. Ni en la boca de ella habrá lengua engañosa. Porque ellos serán apacentados y adormirán y no habrá quien los atemorice. El que es el remanente de Israel no habla mentira, no hay injusticia en ellos, no hay lengua engañosa, no distorsiona la ley, no persiga al hermano, no dice que es vamos a decir, que es la autorizada para decir las cosas y desacreditar al otro. No, la palabra de Dios viene a quien Dios se la da, porque Dios dice, mi palabra es mía y yo se la doy a quien yo quiera y prosperaré en la mano de quien yo desee, dice Dios. Pero Dios, Él es quien tiene el control de todo. Y después de toda esta tribulación, Dios da la recompensa a todos aquellos que sean de parte de la verdad. Amén. Que Dios nos ayude a estar siempre de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Ezequiel 33:11 nos dice, diles, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se arrepiente de su camino y viva, dice el Señor Jehová. Apartaos, apartaos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué van a morir? Dice Dios, si yo quiero que vivan. Solo vuélvete de tus malos caminos, arrepiéntete, que yo te voy a salvar. Ha sido interesante el conversatorio de hoy y la lectura de un llamado especial a todos hermanos que creen en la palabra de Dios, en que toda escritura es inspirada por Dios, toda escritura, la santa ley de Dios, cuidar de no usar bien el libro que Dios ha puesto en nuestras manos, cuidar de visto de un modo el mensaje a esos amigos y amigas buscando a Dios, si se quiere, de modo equivocado, porque se están basando bajo de algún texto fuera de contexto para
seguir una X religión, un llamado especial a que vengamos, a que estudiemos la Biblia, la santa palabra de Dios. Hay tiempo, hay oportunidad para cada uno de nosotros, porque aún la misericordia de Dios descansa sobre este hostil y oscuro mundo. Todavía los juicios de Dios pueden retirarse de mí, pueden retirarse de ti, pueden retirarse de tu familia, pueden retirarse de la nación. En especial a los líderes que gobiernan nuestro mundo, a que vuelvan a Dios, todo que pero reconocer que hay Dios, que es Dios, y que el que tiene la soberanía de todo el mundo y de nuestras vidas, es que volvamos a Dios. Y Dios, Alex, su palabra y despídanos en otra. Bueno, amado, todo apelemos de Dios, especialmente que creen nuestra fe, y aquellos que están en otras denominaciones, que de una u otra forma son sinceros en lo que han creído. Yo les exhorto a que escuchen la voz de Dios. Dios está llamando y está preparando un pueblo que tendrá que pasar por situaciones difíciles, pero serán curiosas porque Dios será quien estará guiándose. Eso está en todos lados. Jesús dijo, me van a venir. Nos estamos preparando ya hace mucho y ya se ve, se oyen las trompetas de batalla para una batalla que se aproxima. En este momento prontamente, y ya comenzó, se van a llevar batallas espirituales muy fuertes. Dios necesita de cada hombre y mujer que se comprometa con su palabra, con la ley, con sus mandamientos. Porque la ley de Dios se está siendo muy atacada. Los mandamientos de Dios están siendo pisoteados por muchos. Unos lo están haciendo constantemente, otros lo están haciendo porque no conocen, porque no saben y no entienden. Y otros porque le han dicho que no están vigentes, pero no es así. Quiero decirle en esta hora, perfecta, y esa ley va a ser el punto de conflicto en el día final de esta tierra. El enfrentamiento va a ser en base a la ley. Y voy a agregar esto, que como Sofonía menciona en un lado que falsearon la ley siempre ha estado y estará vigente. Muy pronto en este mundo, y lo dejaré para reflexionar, todo el que vea este mensaje, que no conozca esta verdad, o que le esté dando seguimiento a estas verdades, muy pronto se va a decretar en este mundo una ley dominical. Muy pronto las libertades de conciencia van a ser coartadas. Todo aquello que no se alineen con guardar el día domingo como día de reposo van a sufrir la consecuencia de ser perseguidos. Muchos encarcelados y otros quizás mueran en el proceso. Porque el gran punto de división donde se va a probar realmente la fe y la obediencia a Dios va a ser el día sábado, el día de reposo que menciona la Biblia. Entonces, lo hago de manera de reflexión para que los amigos y también los mismos hermanos que me están escuchando entendamos que Dios nos está llamando para prepararnos para esa batalla. Y no es mañana, es hoy. Es hoy que necesita de nosotros, hombres y mujeres que estén decididos. Y aquellos que todavía no están convencidos, que están grabados en su mente y en su corazón.
para que cuando pase lo que vaya a pasar, recuerden la misma palabra que estoy diciendo yo y la misma que dijo Jesús en su tiempo. Le dijo, esto os digo para que cuando suceda crean que yo soy, le dijo eso a los discípulos. Entonces, Dios le bendiga y que entendamos que estamos en y que Dios necesita hombres y mujeres que ni se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia como la brújula se mantiene a su polo. Hombres y mujeres que se mantengan de parte de Dios aunque se desplomen los cielos. Cuando Cristo venga, os hará la corona de vida eterna a todo aquello que lo aman su nombre. Dios le bendiga en esta noche y que podamos reflexionar en estas palabras, aguardemos, la atesoremos en nuestros corazones. A tener la oración para que concluyamos en esta noche. Oremos. Amante Dios y Padre poderoso, en esta hora, te alabamos y te glorificamos porque solamente en ti hay salvación y vida eterna. Necesitamos, oh Dios, que nos des la humildad del cual Cristo tuvo en esta tierra, que aun siendo Dios, no se aferró a eso como cosa importante, sino que se humilló tanto que recibió muerte de cruz. Que podamos, oh Dios, nuestra vida, nuestro servicio, nuestros conocimientos, todo lo que tengamos en nuestras manos, dones, talentos, lo pongamos en tus manos para que sea refinado por ti, oh Dios, y que sobre todo lo usemos para glorificar tu nombre. Que aquellos que estamos al frente de una u otra forma en tu obra, desde los pastores, los dirigentes, laicos, podamos, oh Dios, siempre demandar de ti sabiduría, humildad, sencillez de espíritu, que atendamos, oh Señor, y que podamos, oh Dios, ser luz a los que se pierden, y que podamos ser aquellos que están en el pueblo débil, para que puedan fortalecerse espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a buscar a la que cojean así como tú la buscas. Ayúdanos, Señor, a buscar a descarriado así como tú lo buscas. Y que todos juntos podamos, un pueblo, proclamar las verdades que necesitamos llevar para que este mundo sea iluminado con tu gloria. Nuestra lucha es contra nosotros mismos, porque tú dijiste hacer así. El reino y en alto. Dirígenos en esta noche, Señor, dando valor y fortaleza, y que esta verdad presente que tenemos que llevar, andamos, porque tú eres Dios y tu palabra, eres tú quien la lleva en nuestra vida, y nosotros somos instrumentos que queremos glorificar tu santo nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, Alex. Dios les siga bendiciendo, dando sabiduría. Amigos queridos, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado Dios nunca va a despreciar. Tocamos del corazón a Cristo y escaparemos de sus juicios. Por Dios, viene muy pronto a libertarnos de esta tierra, para libertar a quienes, como decía Alex, tomen los de parte de la justicia, según conflicto venga, así os a esperar en él el próximo viernes, mañana, 6 de la tarde, de sección de sábado. Ahí nos vemos. Bye bye. Bye. Bye.